Estimados amigos, vamos a tratar la quinta parte de una serie de presentaciones que hemos hecho sobre las ideas políticas. Este es el contenido de un libro digital que hemos publicado que tiene el mismo título, Las ideas políticas, y es parte de un curso que ofrece la Academia Humanista sobre las ideas políticas. En las 4 entregas anteriores hemos tratado en una forma más o menos cronológica desde los grandes pensadores griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, y hemos venido desarrollando una serie de ideas políticas que se han practicado, que hay documentaciones, que hay libros y que es todo un pensamiento sobre las ideas políticas. Es un tema de interés para jóvenes, para profesores, estudiantes, personas públicas que se interesan en las ideas políticas. En el pasado entrega, la número 4, hablamos desde la Segunda Guerra Mundial, los eventos más importantes que se desarrollaron después de esas actividades, especialmente explicando el desarrollo de varias ideologías que se practican en la actualidad. Hablamos sobre el marxismo, hablamos sobre la socialdemocracia, hablamos sobre el cristianismo político, y hoy vamos a tratar la quinta parte y última de esta serie de programas sobre el contenido del libro digital Las ideas políticas. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, se presentaron varios acontecimientos de la Guerra Fría, y eso explicamos en qué consistió esa Guerra Fría. Con el nacimiento de una organización sindical en Polonia llamada Solidaridad, se inició una nueva etapa en el orden de las ideas políticas. En Polonia gobernaba un partido comunista y siempre se había explicado que el comunismo es la interpretación del proletariado, de los trabajadores. Y en Polonia los trabajadores, organizados en solidaridad y dirigidos por un líder llamado Lech Wałęsa, crearon un movimiento que derrumbó al sistema comunista de Polonia. Hay que tener en cuenta que en esa época el Papa Juan Pablo II era polaco, incidió indirectamente en la política que desarrollaron los polacos para derrocar al gobierno comunista militar. Esta hizo un inicio del derrumbe del sistema comunista a nivel mundial. Se produjo la caída del muro de Berlín. Berlín había estado desde la Segunda Guerra Mundial dividido en una parte controlada por los soviéticos y otra parte controlada por los aliados, quiere decir Francia, Inglaterra y Estados Unidos. El derrumbe del sistema comunista comienza con la fortaleza y el derrumbe del sistema comunista en Polonia y la caída del muro de Berlín. Eso trajo internamente en la Unión Soviética se descabrejó todo el sistema, se derrumbó todo el sistema comunista en la Unión Soviética. Muchos países que antes habían sido independientes y que fueron anexados a la Unión Soviética se separaron. Yugoslavia se dividió en varios países y así sucesivamente vino el derrumbe del sistema comunista, y eso trajo
un nuevo sistema que es el que estamos viviendo ahora. Pasamos durante muchos años confrontación del capitalismo frente al comunismo. En el medio estaban los socialistas, los demócratas cristianos, pero fundamentalmente a nivel internacional estos dos sectores. Al desaparecer el sistema comunista, no quiere decir que el comunismo desapareció, porque China, que es el país más grande del mundo, sigue siendo políticamente comunista, aunque económicamente es capitalista. Y hay personas comunistas y partidos comunistas, pero no tienen la fuerza a nivel internacional que tuvo la Unión Soviética, ni que tuvo China también. Esto trajo una situación que apareció un nuevo sistema para sustituir el anterior, que se llama la globalización. El neoliberalismo es un sistema político. Nació con la revolución industrial el liberalismo, y neoliberalismo quiere decir el nuevo liberalismo. Una de las características del liberalismo original era dejar hacer y dejar pasar. Laissez-faire, laissez-passer en francés, que es el origen de esta palabra. Y quería decir dejar hacer lo que la empresa, el capital, podía hacer, el sector privado, y dejar pasar las mercancías y las personas. En la globalización, que es el sistema que estamos viviendo ahora, se deja pasar la mercancía, pero no las personas. Y esto ha creado un gran problema de emigración a nivel mundial. Personas que están en países pobres, que sus mercancías pueden ir a los países industrializados, pero ellos no. Entonces, la inmigración es uno de los problemas fundamentales que hay, porque las personas que viven en los países pobres quieren ir a los países ricos más cercanos y se van a pie en algunos casos, en embarcaciones, en yola, en contrabando, como sea. La mayoría de los países de Europa del Este, que eran antes de la Unión Soviética y que se demostró que eran países muy pobres, quieren ir a Alemania, quieren ir a Francia, quieren ir a Inglaterra. En Europa, en América, la mayoría quiere ir a los Estados Unidos. Y los países que son fronterizos, el que está con mejor posibilidad económica, entonces el pobre quiere ir a esos sitios, a buscar salud, a buscar educación, a buscar empleo, fundamentalmente. La globalización tiene como base fundamental el mercado, quiere decir vender, hacer negocios, y pone eso por encima de cualquier otro valor, como el valor de la persona humana. Para la globalización vale más el beneficio, la competencia, que la persona. Las personas para ellos son una mercancía más, que se negocia con ellos su fuerza de trabajo y se negocia con ellos como si fuera una mercancía. Y ese es el sistema que estamos viviendo ahora. Entonces, la globalización tiene como base fundamental que el Estado político tenga menos poder y que el sector privado tenga todo el poder político, económico y social. Eso es la globalización. Es la penetración de la cultura en los países pobres. Hacer actos de masa para atraer, para vender, un festival de cerveza para que todo el mundo compre cerveza y te pueden traer los mejores artistas del mundo, una competencia mundial, una exposición. Y los países ricos, en el caso nuestro, en América Latina, los Estados Unidos tienen el control de la radio, de la prensa, de la televisión. Ellos son los que crean los superhéroes, que son los que van a salvar el mundo. Y hoy día, en cualquier país de América Latina, cualquier joven, cualquier niño conoce más a los superhéroes, Superman, Batman, el Hombre Araña,
que los próceres, que los símbolos nacionales. Y esto es la época que estamos viviendo. Y la internacionalización a través de Internet es precisamente para tener más dominio los países industriales y ricos sobre los países pobres. La globalización trae más dinero, trae más producción, trae más tecnología, pero se crea el desempleo, porque el trabajo humano es sustituido por las maquinarias. Hoy día tenemos las grandes empresas y los grandes millonarios son las personas que manejan la tecnología, no la venta de alimentos como era antes, sino los que venden las computadoras, los teléfonos celulares, los juegos video. Esos son las grandes empresas y eso es lo que lleva la globalización al mundo actual. Esta idea fundamental que ahora se ve trastornada porque hay gobernantes que actúan como locos, sin ideas fijas, sino en base a sus pensamientos que se le ocurren, como es el caso del presidente de los Estados Unidos, el de Venezuela, el de Vietnam, el de Filipinas. No tenemos líderes políticos con ideas propias, originales, sino el mercado, el comprar, el vender. No importa a quién aplasten, no importa a quién molesten, sino su supremacía de ellos sobre la humanidad. Y esta etapa que estamos viendo de globalización amerita que nosotros, los latinoamericanos, usemos más nuestro pensamiento, nuestra inteligencia para poder enfrentar la situación de ahora, porque vamos rumbo a un caos internacional que puede generar en una catástrofe por falta de visión humana de los políticos. Y eso es el objetivo de este libro digital sobre las ideas políticas, que nosotros estudiemos, analicemos, investiguemos para ver toda la situación que hay y el papel que cada uno de nosotros tiene que jugar con nuestras propias ideas. Entonces, la época que estamos viviendo es una época de incertidumbre. No sabemos hacia dónde nos llevan los políticos. No hay líderes mundiales que puedan orientar al mundo. Por suerte ha aparecido el Papa Francisco, que es una de las mentes más claras y humanas que existen en la actualidad. Pero fuera de él hay muy pocos líderes políticos por falta de idea. No han cosechado las ideas que las juventudes deben aprender. Frente a esa situación ha aparecido en estos tiempos modernos un fenómeno que nadie tenía previsto, y es el poder de los árabes y de los musulmanes. Religiosamente los musulmanes han superado a todas las otras religiones en los últimos 20 años. Han sufrido porque los bombardeos que han hecho los norteamericanos, los ingleses, los franceses y los alemanes, los que tienen poder, a los países árabes, ha sido desastroso. Cuando matan a un militar de esos países se ven los actos fúnebres, el rendimiento de honor, pero matan miles de niños y de jóvenes. Y esos árabes que han aparecido ahora son hijos y nietos de todas esas víctimas de los bombardeos, los asesinatos y masacres que han hecho a esos países. Y ha aparecido el fundamentalismo islámico. La religión y la política se han mezclado. La religión ha jugado un papel muy importante. En el fundamentalismo islámico, en el Corán, que es, digamos, la Biblia para ellos, dice en una parte, y tiene interpretaciones, que toda aquella persona que se arrepiente,
a última hora, que le pide a Alá o a Dios una conversión y se baña en una agua purificada, todo lo que haga a nombre de Alá le va a permitir ir al cielo o a la gloria y disfrutar de muchas mujeres, de muchos placeres. Esto no está escrito en ningún libro de ideas políticas, sin embargo se practica. Y hoy día hay jóvenes especialmente que se inmolan para matar a otros, que es el terrorismo. Y el terrorismo que se está implantando en Europa, pero todo lo que conoce en Europa y se practica, comenzó con los atentados del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos. 6.000 personas murieron en esos ataques, sin contar lo que pasó en el Pentágono y en el avión que iba para la Casa Blanca. El fundamentalismo islámico no es entendible por nosotros y amerita que nosotros estudiemos, nos preparemos. Muchos recordarán que en la época del 60 o el 70, principio del 70, musulmanes norteamericanos de raza quiere decir de color negro, prepararon a un grupo de jóvenes negros y aparecieron las panteras negras, aparecieron el poder Black Power, el poder negro, y eran gentes violentas como Malcolm X. Por suerte tuvimos un Martin Luther King que tenía otras ideas. Pero esos jóvenes negros fueron y actuaron públicamente y en forma violenta. Y si eso se hizo en los Estados Unidos, ¿no se puede hacer eso en América Latina también? De llevar un pensamiento violento hacia grupos marginados o grupos emigrantes o grupos desposeídos. Y el fundamentalismo islámico no es solamente decir que son terroristas, sino hay que estudiarlo. Hay que tener una solución de confrontación o de solución, porque eso es lo que está ahora en el siglo XXI. Esa es la idea política. Hay dos grandes ideas políticas: por una parte la globalización, el neoliberalismo, la privatización, y por otra parte el terrorismo, especialmente con los musulmanes, los árabes, que han sufrido no solamente en Palestina ni en Siria, sino en casi todos los países donde ellos viven. Pero va creciendo. Hoy día hay países como Holanda, como Bélgica, donde los árabes son una fuerza grande, social y política. Los que estudiamos ideas políticas, todas aquellas personas que están interesados en este tema, tienen que ver primero que en el siglo XXI se ha presentado un esquema político diferente a los que conocimos durante siglos, y es la participación de la religión en la política, la participación del terrorismo en la política, y eso es lo que nosotros debemos estudiar. Con este tema de lo que está pasando ahora, hay partidos demócratas cristianos, hay partidos social cristianos, hay partidos socialistas, hay partidos comunistas, hay partidos de extrema derecha. En América Latina hace 10 años tuvimos la mayoría de los países gobernados por personas de izquierda. En Chile, en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. ¿Qué han hecho esos de izquierda? Prácticamente están perdiendo todo el poder que tuvieron y no aprovecharon y no satisfacieron a los pueblos. ¿Qué está pasando en Europa ahora? Todo lo contrario. Lo que crece es la extrema derecha, la xenofobia, el racismo, y esto a nivel mundial nos trae un panorama muy diferente y muy difícil.
que es lo que nosotros debemos enfrentar. Hoy día el mundo se debate entre la globalización por una parte, el terrorismo por otra. Pero ¿qué hacemos los que no estamos ni en el terrorismo ni estamos en la globalización? Somos mayoría, pero tenemos que despertar nuestra mente, nuestra inteligencia, para poder actuar para las futuras generaciones. Y esa es la importancia de las ideas políticas. Con esta intervención terminamos esta serie de 5 programas que hemos hecho para dar a conocer el contenido de los libros digitales, uno de ellos dedicado a las ideas políticas. Nos veremos tratando otros temas de importancia para todos nosotros.